En salud, dinero y amor, hablamos de pensiones y ahorro con nuestro experto de Afore Citibanamex, Alejandro Drijansky. Hoy es lunes y ya está con nosotros nuestro experto en pensiones, Alejandro Drijansky, quien es director corporativo de Investment Management y Citibanamex Afore. Alejandro, qué gusto platicar contigo esta noche. Robina, qué gusto platicar con las tres, como cada lunes, es un placer. Muchas gracias, Alejandro, qué bueno escucharte también. Oye, las personas nos siguen insistiendo sobre cuál es la importancia del ahorro en el ámbito familiar. Bueno, nadie debe de ser un secreto que administrarse financieramente en estos tiempos se ha convertido en algo muy difícil. Sin embargo, si no se coloca en orden las finanzas de cada individuo, el hogar será un caos y solo traerá a la vida del ser humano más estrés. Para ello se debe hacer un presupuesto y buscar mecanismos que de alguna manera les dé las herramientas para que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias. Alejandro, nos siguen preguntando también sobre si la administración de las finanzas debería de ser solo para empresas o también se puede hacer en el ámbito, en el terreno de la familia. Bueno, comúnmente se piensa que cuando se hace referencia a la administración de finanzas, solo se relaciona a empresas, sociedades mercantiles o grandes corporaciones, pero resulta que en estos tiempos saber administrar los recursos económicos de una familia es una gran ventaja que ayudará a obtener un bienestar financiero. Se sabe que en términos generales son pocas las personas que llevan un control exhaustivo de sus finanzas y que la mayoría gasta el dinero sin llevar una planificación adecuada que permita maximizar los recursos y mucho menos generar un excedente para el ahorro. ¿A quién se le atribuye eso? Es posible culpar a la cultura, a la falta de conocimiento en el tema, a la carencia de tiempo para la planificación o a mil y más pretextos. Sin embargo, lo que sí es verdad es que una mala distribución de los ingresos financieros puede causar fuertes dolores de cabeza y acarrear situaciones económicas muy inestables para todo el núcleo familiar. Alejandro, siguiendo con este tema que es tan relevante, platícanos por qué la familia debe de ahorrar. Bueno, solo se deben hacer ciertos cambios en la vida cotidiana de los individuos. Podrías construir un nuevo plan de finanzas, reducir el consumo de energía y agua, evitar gastos innecesarios como deudas o compras de artículos que no sean de primera necesidad. Ahorrar no solo significa gastar menos dinero, también es maximizar los ingresos económicos. Por eso es importante fijarse metas que puedan generar un hábito de ahorro y que obliguen a las familias a economizar para algún objetivo, y una parte muy importante de ese objetivo tiene que ser para el retiro. Alejandro, el monto promedio óptimo por familia, ¿qué sería? ¿El 10%, el 5% mensual que se pudiera destinar al ahorro? Si la familia ya está trabajando en lo que viene siendo la economía formal y ya tiene una Afore, ya está aportando el 6.5%. La recomendación nuestra es que se pueda aportar otro 6.5% para poder llegar al menos al 13%. Acuérdate que probablemente venga una reforma que haga que las aportaciones patronales de gobierno y del empleado sean del 15%, pero lo ideal sería tener una aportación al ahorro entre el 15 y el 18% de una forma que no tenga intermitencias, porque eso te puede generar la mitad de tu ahorro total cuando vayas a tu retiro. Entonces, tener muy en mente que si yo domicilio 200 pesos cada mes, todos los meses,
voy a tener no solo la suma de lo que estoy aportando, sino que además el rendimiento de esas inversiones, porque esas inversiones hacen más dinero y por eso estamos hablando de un 15%. Si tú trabajas y aportas toda tu vida el 6.5, la tasa de reemplazo, tu pensión va a ser como del 30% de tu último salario. Si lo logras elevar al 13, al 15%, este número se puede ir hasta el 75% de tu último salario, que es lo que va a hacer que tu pensión sea mucho más digna y sea mucho más suficiente. Pues ya lo escuchó usted, la voz de un verdadero experto. Muchas gracias, Alejandro Drijansky, director corporativo de Investment Management de Citibanamex y Afore. Y nos vemos el jueves, Alejandro. Muchas gracias a ustedes, Romina, como siempre, para servirles. Gracias. Quédese con nosotros aquí en Salud, Dinero y Amor y vamos con más información. Y seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor. Nos da muchísimo gusto esta noche saludar al diputado José Alberto Coutolén. Él es director, diputado y presidente del Partido Verde Ecologista de México en el Estado de México. Muy buenas noches, diputado. Qué gusto saludarle. Muy buenas noches, el gusto es todo mío. Gracias por la oportunidad de poder platicar contigo, por ustedes y con todo el auditorio. Muchas gracias, diputado. Oiga, ¿qué significa ser un diputado millennial en la actualidad? La verdad es que significa hacer las cosas diferente, pensar diferente. Hoy en día, decía Einstein, que loco es aquel que espera resultados diferentes haciendo lo mismo. La única manera de cambiar nuestro entorno es cambiando quienes toman las decisiones. Y para eso necesariamente se necesita la juventud, porque nosotros ya nacimos con un cambio social y tecnológico que modifica por completo nuestros patrones de consumo y de conducta. Crecimos en una era de globalización, de internet, de smartphones, de redes sociales. En promedio, los millennials tenemos de 3 a 4 redes sociales. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nosotros aportamos ideas, soluciones, que nosotros estamos jalados, nos jala la influencia, nos jala el ejemplo, nos jala todas esas personas que demuestran que pueden lograr cambios. Hoy en día tenemos al alcance de la mano lo que pueden hacer las personas, no nada más en nuestro estado, en nuestro país, sino en todo el mundo. Y eso es lo que buscamos, personas congruentes que piensan, digan y hagan lo que están vendiendo. Al final del día ya no estamos cansados de esos políticos que son unas personas en casa y otras personas cuando salen al trabajo. Necesitamos gente que verdaderamente crea en el servicio público, y para ser servidor público necesitas eso, servir, y es de 24/7. Diputado, le saluda Romina Román y a mí sí me gustaría que me contestara que de frente a esta emergencia sanitaria, a esta pandemia que se está viviendo a nivel global, ¿cómo hacer de la naturaleza un buen aliado? Muchas gracias, Romina. Yo creo que le das justo en el clavo. Hoy en día pareciera que estamos muchos enojados por lo que la naturaleza nos ha hecho por medio de esta pandemia. Pero ¿qué hemos hecho nosotros por años y años y años a la naturaleza? La naturaleza es muy sabia y al final lo que busca es generar equilibrios. ¿Cómo sabemos nosotros que si no hubiera salido una pandemia como esta, pues estaríamos a lo mejor viviendo algo mucho peor? Hoy en día vemos que gracias a esta pandemia pues empiezan a recuperar mucho más nuestros ríos, mares, nuestro medio ambiente, nuestro aire, para un servidor que vive en la zona conurbada. Bueno, ya empezamos a ver más allá de las montañas, caray. Y la verdad es que todo esto es algo que pareciera que ponemos en un segundo término. Cuando legislamos, cuando tomamos decisiones, decimos, ay, no pasa nada, no, esto va después. Tiramos la basura, vemos que nadie nos vea, tomamos decisiones que afectan todos los días nuestro medio ambiente, sin pensar que el medio ambiente, pues tarde que temprano va a tener que equilibrarse y esto pudiera afectarnos a nosotros. Creo que hoy más que nunca nos damos cuenta de la importancia que tiene el buen cuidado del medio ambiente
Al final es nuestra casa, es para nosotros mismos, es lo que vamos a dejarle a nuestros hijos. Claro. Diputado José Alberto, usted como presidente del Partido Verde Ecologista, ¿cuáles serían o cuáles son los objetivos a alcanzar en este mundo que nos tocó vivir en la actualidad? Bueno, yo creo que es importante empezar a reducir el consumo de plásticos de un solo uso. El plástico en sí no es más contaminante que el aluminio, por poner un ejemplo, que muchos de los metales, pero lo que debemos de dejar de usar son estos plásticos o estos materiales de un solo uso, desechables, que en los 80s, 90s se pusieron muy de moda y que hoy en día nos estamos ahogando prácticamente en ellos. Debemos de impulsar también propuestas, instrumentos legislativos para que a las personas que vivan cerca de los bosques les convenga más mantener los bosques. A lo mejor no tiene nada de malo utilizarlos siempre y cuando se haga de manera sustentable. México podría ser una potencia mundial forestal mucho mayor a la que es Canadá. Sin embargo, en Canadá lo que hacen es utilizar los bosques de manera sustentable, es decir, por cada árbol que quitan, plantan otro y esperan hasta que vuelva a crecer para volverlo a quitar. Debemos empezar a reducir también las emisiones de carbono, debemos de apostarle a energías renovables. Todo esto son cosas que nos afectan de manera directa. Nosotros propusimos en el Congreso local también empezar a impulsar por el reuso y reciclado de todos los residuos que tenemos en el Estado de México. Somos el principal basurero del país y podemos generar energía a través de estos residuos y podemos bajarle los costos hoy que tanto lo necesitan a las personas. En fin, hay muchas soluciones que se están aplicando en países del primer mundo que no tenemos por qué no aplicarlas, nada más tenemos que permitir la apertura y estoy seguro que existen muchas empresas que estarían dispuestas a invertir. Debemos de ser de cierta manera creativos para permitir ese tipo de inversiones hoy en día que va a estar la situación tan canija como va a estar. Muchas gracias a Francisco Coutulenc, él es diputado y presidente del Partido Verde Ecologista en el Estado de México. Fuerte abrazo para ustedes y para todo su auditorio y muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir mis ideas. Quédese con nosotros aquí en Salud, Dinero y Amor. Vamos con más información. Nuestra cápsula de bienestar y seguridad en Salud, Dinero y Amor. Amigos, hablar de fideicomisos, como se ha hablado en estos momentos, es hablar de recursos y de programas que se establecieron desde 1941. Son programas o recursos que pueden aportar y ayudar en muchos temas: salud, desastres sociales, desastres naturales, obviamente para apoyo de materia de mamás, en fin, en materia de programas sociales, infraestructura, desarrollo social. Eso es hablar de un fideicomiso. No estamos hablando de recursos que estén a la ligera. Hoy día son fiscalizables y están obviamente regidos por la Secretaría de Hacienda. De ahí que buscar desaparecerlos, como se plantea en este gobierno, puede ser de alto riesgo, por supuesto, para lo que se ha utilizado desde 1941. Y es cierto, como lo establecen estudios realizados por académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, del CIDE, del Colegio de México, que los fideicomisos habían sido duramente criticados por su opacidad. Pero hace un par de años se generaron una serie de cambios para dar una mejor gobernanza a los fideicomisos, que por otro lado tenemos en el gobierno diferentes tipos de fideicomisos. Diría, no todos son fideicomisos que pueden usarse para abusar de los recursos públicos. Hay fideicomisos de corte patrimonial, como por ejemplo el fideicomiso que se utiliza para cultura, para ciencia y tecnología, como el del CIDE, en donde además es importante recordar que hay recursos que se generan en las propias instituciones. Ahí el tema patrimonial. También en el Fonden, por ejemplo, este fondo de atención a desastres naturales, se deja el recurso
de manera patrimonial para apuntalar otros mecanismos financieros que permitan pues generar mayores recursos. Es decir, es como si se tuvieran recursos acumulados para financiar instrumentos financieros que permitan atender de una mejor manera y más oportuna los desastres naturales. Es por eso la importancia de no meter y sacar recursos de una manera revolvente, digamos, sino que permanezcan en los fideicomisos. ¿Qué hace falta? Pues seguir trabajando en lo que ya se ha hecho, una mayor fiscalización, un mayor gobierno, una mayor transparencia y una mayor rendición de cuentas, Romina María Elena. Gracias, Claudia, tienes toda la razón. Hay muchos fondos y fideicomisos que han apoyado a los mexicanos y al país. Recordemos, hay muchos instrumentos de este tipo que ayudan a combatir el cáncer de mama, el cáncer infantil, la diabetes. También ayudan a los productores del campo a apoyar muchas industrias, a fortalecer la educación que tanto necesitamos los mexicanos, pero en particular me preocupa mucho la desaparición del Fonden, este Fondo Nacional de Desastres que desde hace décadas ha servido muchísimo al país, a las finanzas del país, porque tiene esta reserva. Desafortunadamente, y como lo dijimos hace unos días, México ocupa el lugar 23 a nivel mundial por riesgo catastrófico alto. Pueden pasar en el país huracanes, sismos, inundaciones, actividad volcánica y sequías, pero también 45% de nuestro territorio está expuesto a inundaciones y 40% del suelo mexicano es zona sísmica. Es increíble pensar que 77% de los mexicanos somos vulnerables a este tipo de desastres naturales y los diputados todavía quieren desaparecer el Fonden. No hay recursos en el país. ¿De dónde se van a tomar para ayudar ante una grave inundación o ante un sismo de grandes magnitudes? Eso nos tienen que responder los diputados. Es cierto, como dices, Claudia, hay que transparentarlos, pero de ninguna manera desaparecernos. Hasta aquí nuestra cápsula de patrimonio, nuestra cápsula de bienestar. Quédese con nosotros aquí en Salud, Dinero y Amor. Vamos a nuestro comentario final. Quédese con nosotros, sus amigas Claudia Villegas, María Elena Vega y una servidora, Romina Román. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Las finanzas en Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias.